Listo, súper chévere. Bueno, miren chicos, el día de hoy vamos a hablar netamente de algo que se llama la zona de la muerte, ¿ya? Zona de la muerte, o lo conocemos con el nombre de kill zone, ¿ya? La kill zone no es nada más y nada menos que un horario en particular dentro de los mercados financieros, ¿ya? En el cual el precio tiene mayor volatilidad. Este puede ser tanto para abajo como para arriba, ¿ok? Te voy a hablar dentro de un horario de UTC-5, ¿ok? Dentro de este horario, horario Ecuador, Perú, Colombia, más o menos dentro de este horario, UTC-5. Entonces, y hay un indicador para eso. Por ejemplo, y esto es lo que nos facilita la vida. Si ustedes se van en la parte de aquí, en la barra de acción, donde dice indicadores, ponen zona y sale un indicador llamado zona de la muerte. ¿Ya? Miren, al momento que ustedes le dan clic aquí, donde dice zona, automáticamente se les aparece este que está acá. ¡Pum! ¿Ya? Ustedes los pueden configurar dependiendo del horario. Por ejemplo, ya sale predeterminado las tres bolsas de valores en el que hay mayor movimiento del mercado. Son estas tres, que son Londres, Nueva York y Tokio. ¿Ok? Esas son las tres bolsas de valores más poderosas. Dentro del horario de mayor volatilidad, en el cual ya está predeterminada la zona por el horario en el que se está trabajando, ya es este. Por ejemplo, Londres a partir desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. ¿Ya? Y Nueva York desde las 7 hasta las 11. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta zona de la muerte, dentro de este segmento o dentro de este horario actualmente, es donde vamos a encontrar mayor volatilidad. En Tokio, dependiendo los pares que tengan JPY, ya sería dentro de este horario. ¿Ok? Entonces, al momento que nosotros ya tenemos predeterminado el horario de Londres y el horario de Nueva York, pues tú puedes aquí escoger el color que tú quieras. Yo lo tengo entre rojo y azul. ¿Qué me delimita este indicador? Repito, lo pueden encontrar aquí, en esta parte, donde dice indicador, solamente ponen zona y les aparece zona de la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Se les va a separar o se les vaya a dividir las zonas con la franja del color que ustedes hayan escogido y de esa manera ustedes van a poder identificar ya que ya entraron a la zona donde sí o sí el mercado les va a dar algún tipo de movimiento para poder hacer ustedes una entrada. Ya, en vez de que ustedes estén buscando, miren, fuera del horario, entradas aquí, ya, o actualmente, por ejemplo, ahorita que no hay nada, ya, en vez de que ustedes estén aquí perdiendo el tiempo conectados en la computadora, tranquilamente pueden ubicarse en estas zonas o en estos horarios que ya se les va a dividir con estas franjas, se les va a separar para que ustedes comiencen a operar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros vamos a utilizar estos horarios para poder buscar puntos de entrada o puntos de confirmación. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó ahora en la madrugada? Que para qué fue muy buena entrada que nos dio Libra Yen. Ejemplo, miren, ya antes de ir esto, vamos a recordar otra cosa. Miren, quiero recordar esto. La clase que la subí en mi canal de YouTube, ya que son diferentes puntos de entradas, ya, nosotros tenemos que entender algo. Quiero que entiendan esta parte. Para nosotros poder colocar una entrada o poder buscar entradas, ya tenemos que saber o tenemos que entender
que siempre va a haber un impulso y un retroceso. Siempre va a haber un impulso y este impulso me va a generar un retroceso, sea este alcista o sea este bajista. Siempre me va a generar un impulso y un retroceso. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Siempre cuando rompa una zona de reacción, ejemplo, supongamos que el precio ya está así, y rompa una zona de reacción, es decir, esta, sí o sí tenemos que esperar 2 puntos de entrada. El primer punto de entrada que podemos esperar es en el mismo techo que rompió o a su vez en un fractal inferior. Ejemplo, las dos zonas que ustedes tienen que darse cuenta cuando hay este tipo de movimientos, por ejemplo, miren, hizo una ruptura. Esto sirve para todas las temporalidades, pero en este caso la vamos a utilizar en temporalidades micro. Ya, la clase pasada, la que está subida en el canal de YouTube, que ya se las voy a compartir, ya, si no la han visto, están en temporalidades un poco más grandes. Ahorita vamos a ver en 5 minutos. Temporalidades de 5 minutos. ¿Ok? Lo vamos a ver en temporalidades de 5 minutos. Ahora, cuando ustedes vean estos tipos de patrones, mira, para hacer entradas, tienen que recordar que siempre que va a haber un impulso y un retroceso, sea este alcista, ya vamos aquí a ponerle una A, o sea este bajista, cualquiera de las dos. Y recordar que dentro de las temporalidades de poder hacer una entrada, cuando ustedes hagan entradas, la pueden hacer en distintas temporalidades. Estas pueden ser en temporalidades para buscar entradas. Pueden ser de 1 minuto, pueden ser de 5 minutos o pueden ser de 15 minutos. ¿Cuál es la que yo siempre recomiendo? Esta. Ya, esta que está aquí. La de 5 minutos. Porque ahí me dan confirmaciones mucho más precisas del mercado para poder buscar puntos estratégicos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que darse cuenta? Que siempre que haya una ruptura, ya tienen que esperar el retroceso. ¿Dónde esperan un retroceso, chicos? En este primer punto de entrada o en este nivel medio del último rango. ¿Ya? Esos son los dos puntos en el cual ustedes van a poder esperar una entrada. Si este es alcista, o bien lo esperan en el techo que lo rompe aquí, o bien lo esperan en el siguiente fragmento, que es toda la reacción que haya en todo este punto de acá. ¿Ya? Mientras más cerca esté, escúchenme bien, de la punta o del último impulso, mejor. ¿Ok? Mientras más cerca esté del último impulso, en este caso bajista, es mejor. Esto de tratarse de una tendencia alcista, que es lo que está acá. Y de tratarse de una tendencia bajista, lo hacemos viceversa. Quiero que recuerden eso, por favor, es muy importante. Cuando entramos en ventas, cuando confirme la ruptura del último rango, del último fractal, y mi primer zona de entrada puede ser en este punto de aquí o viceversa en mi último punto de acá. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Que me rompa el fractal anterior, que me haga una ruptura, ¿ya? Y de ahí yo busco mis segundas zonas o mis primeras zonas de entrada, que van a ser en el techo que rompió, ya va a ser en el techo que rompió, o mi segunda zona de entrada
va a ser en los puntos próximos al alto que dejó. ¿Ya? Mientras más se acerque al alto, muchísimo mejor. ¿Ya? Esos son los dos puntos de entrada. Ahora, quiero que vean cómo dentro de la zona de la muerte o de la zona de la kill zone van ustedes a encontrar estos tipos de movimientos que haga el precio en estos tipos de temporalidades. Sean estas de 1 minuto, de 5 minutos o sean estas de 15 minutos. Ya hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Sebas, listo. Vamos a darle a continuación. Miren, entonces, ¿qué es lo que van a ver acá? Miren lo que pasó en este momento. Justo cuando el mercado abre el día de ayer, ya el precio comienza, rompe este patrón, rompe esta línea de tendencia, rompe esta tendencia y comienza a ser altos, miren, altos, más altos que los anteriores y entra a la kill zone, aquí, entra a la kill zone. Entramos aquí, ¿en qué horario? De 2 a 4. Y miren, una vez que entra la kill zone, deja este último alto. Deja este último alto de aquí. Deja este bajo de aquí. Y como gracias a Dios el mercado no está consolidado, miren, porque está haciendo movimientos alcistas, ya, justo aquí, ¿qué es lo que hizo? Tienen dos posibles puntos. Primero, la entrada del último rango, la entrada del último fractal, la ruptura de este fractal. Miren, hizo un impulso. Ahora, aquí hay la confirmación. Miren, este punto de aquí, justo en el horario, viene a ser el retroceso de este último alto, tomando en consideración la mecha. Aquí. Vamos a borrarle esto. Mire, impulso, retroceso. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Hace otro impulso, otro alto, más alto que el anterior. Y aquí viene a respetar el último bajo. Entonces, miren, ¿en qué horario fue? A las 4 de la mañana. Ya, a las 4 de la mañana con el stop loss por abajo del último impulso. Y esto nos dio todo este recorrido. Ahora, ¿qué pasa en Nueva York? Lo mismo, miren. En Nueva York, dentro de la zona de kill zone, a partir de las 7 de la mañana, esto sucede más o menos a las 9 de la mañana. Viene a ser lo mismo. Acá, el precio rompe el último fractal, aquí lo rompe, y una vez que el precio hace un alto más alto que el anterior, el precio regresa a mitigar esta zona que se encuentra próximo ya a la parte de abajo. Acuérdense que estamos en una tendencia alcista. Miren. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente el precio rompe, llega y aquí está tu siguiente punto de entrada. En la sesión de Nueva York. ¿Ya? ¿Y hasta dónde podía haber llegado esto? Veámoslos en un fractal más amplio. Miren cómo estaba el precio. El precio justo está creando un patrón y de ley sí o sí tenía que subir. Miren cómo está en temporalidades más grandes. Está dentro de está haciendo un pequeño triángulo, ya, respetando estos altos. Está respetando este alto, está respetando este alto y que es muy probable que siga respetando aquí un alto. ¿Para qué? Para posiblemente caer
Ya, si respeta este alto, estaría siguiendo la secuencia de este patrón de triángulo que está haciendo, o si lo llega a romper, haría simplemente una ruptura y buscaríamos compras a partir de ese patrón. Entonces, estaban confirmadas las compras porque estábamos esperando que el precio suba todo esto a venir a rellenar ya toda esta ineficiencia que el precio ya había dejado acá. Pero lo que quiero que se den cuenta, como en temporalidades menores se podía haber tomado en cuenta estas entradas, ¿en qué horario? Ya en el horario de la bolsa, justo en el horario de la Kilson, de 2 a 4 y a partir de toda la zona operativa de la mañana en Nueva York. Ya, veamos otro par. ¿Qué pasó, por ejemplo? El euro dólar también dio una buena entrada hoy día. Miren, por ejemplo, euro dólar, la economía de Europa, ya, la economía de Europa, ¿qué es lo que está haciendo? De nuevo, justo en la zona donde se encuentra el precio actualmente, en la zona donde se encuentra el precio actualmente, miren, el precio viene, vamos a borrar el indicador, ahí, y el precio está haciendo aquí, ejemplo, el precio viene respetando una tendencia alcista, miren, está haciendo un bajo alto, bajo alto, bajo alto, ¿ya? Para que el precio me cambie de tendencia, tendría que romperme todo este fractal. Entonces, es muy probable que el precio, mientras pueda seguir bajando por acá, y nosotros acá comenzaríamos a comprar. Ya, si no baja hasta acá, seguiría estando en compras. Para estar en ventas, tendría que romperme este fractal. Ya, porque este fue el último, miren, este fue el último impulso que el precio dejó en este recorrido nuevo. Ya, en todo ese recorrido nuevo, este fue el precio, el impulso que el precio dejó. Listo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el precio está invalidando. ¿Y qué pasó hoy en temporalidades más pequeñas? Miren, aquí podemos trazar una línea así mismo, ¿no? Tocando varios puntos. Primer punto, segundo punto, ¿ya? Y miren lo que pasa dentro de la Kilson. Primero, el precio me da un indicio de que está rompiendo la línea tendencial. Y el precio aquí ya me está haciendo altos cada vez más altos. Ejemplo, altos más altos que el de acá, bajos más altos que el de acá, altos más altos que el de acá. Y cuando rompe este fragmento, el precio automáticamente viene a respetar esta zona. Miren, rompe, es lo que quiero que se entienda, que inmediatamente hace una ruptura, inmediatamente hace una ruptura, el precio regresa a tomar liquidez y aquí está nuestra zona de entrada en Nueva York. Ya, por aquí más o menos, lo podríamos colocar así, pero podemos colocar ahí 16 pips y nos dio todo este recorrido. ¿Y en qué temporalidad o en qué zona? En la zona de la Kilson de Nueva York. Ya en toda la sesión operativa de Nueva York, el eurodólar nos dio esta subidita. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo eurodólar ahorita, actualmente? Por ejemplo, miren cómo sí o sí, primero, cuando el precio hace este tipo de patrón, tiende a subir mínimo a estos altos, a este alto y posteriormente a este otro alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente
el par se encuentra respetando todavía una microfractalidad alcista. Miren, miren cómo sigue haciendo bajo más alto, ¿ya? Y posteriormente, ¿qué es lo que podríamos esperar? Aquí, si nosotros queremos buscar una entrada, lo que podríamos esperar es que el precio rompa este máximo. No podemos entrar si es que no nos confirma que va a seguir subiendo. Acuérdense en eso. Rompa ese máximo y cuando lo rompa, vamos a tener estos puntos de entrada. El primer punto de entrada sería este bajo de aquí y el siguiente punto de entrada sería este otro bajo de acá. Este y este. Porque este último es el que origina todo este movimiento. Por ejemplo, este bajo de aquí es el que originó todo este movimiento de acá. Es decir, que ese es el último movimiento que hizo el precio. Entonces, si el precio me llega a romper, ya me confirma la subida, el precio baja y buscamos nuestra primera entrada aquí. Pum. Que si sigue respetando, como sigue respetando la línea de tendencia, miren, si nosotros estiramos la línea de tendencia, pueda que sea un buen punto porque chocaría con esa misma tendencia y buscaría subir. Caso contrario de que la rompa, tenemos nuestro siguiente punto, el que originó todo este movimiento, como les digo, que es esta zona de aquí. Entonces, el precio pueda que rompa, caiga y aquí nosotros comenzamos a comprar. ¿Ya? ¿Por qué? Pero siempre y cuando me confirme esta ruptura de aquí me la confirma. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasó el día de hoy. Por ejemplo, libra dólar. Bueno, US30, que es otro indicador que lo saben, miren, lo mismo en la zona de la muerte. ¿Qué pasó el día de hoy con US30? En Nueva York. Miren cómo viene en Nueva York. Rompe el último fractal. ¿Sí ven? Miren, rompe. Ahora, ¿qué tienen que esperar? Hace la ruptura y hace su respectivo retroceso. Y miren lo que pasó. El precio retrocede. Primera zona, segunda zona. Entonces, ¿qué hizo el precio? Vino a respetar esta zona. ¿Y en qué horario fue? En Nueva York. Indistintamente en el horario de apertura de Nueva York, aquí fue a las 8:50, pero justo en esta zona horaria, el precio nos dejó toda esta subida. ¿Pero por qué? Porque me rompió el alto anterior, miren. Miren cómo venía siendo bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Me rompe el fractal anterior y recién ahí me confirma. Esto le llamamos confirmación. Recién ahí me confirma la entrada hacia el alza. ¿Por qué? Porque me acabo de romper el siguiente fractal. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estoy esperando? Miren, aquí, mientras el precio no te rompa estos mínimos, mientras el precio no te rompa esos mínimos, el precio va a seguir subiendo. ¿Ya? El precio tiene que venir y romperte estos mínimos para que volver a subir y aquí encontramos alguna entrada. Pero mientras no me rompa estos mínimos que están aquí, podríamos seguir buscando compras en estas pequeñas zonas de acá. Acuérdense siempre de los extremos, ¿ya? Y buscaríamos entradas hasta los altos anteriores, siempre y cuando no me rompa estos mínimos, acuérdense, porque sea como sea, miren, el mercado ya está viniendo subiendo, 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 ya,
y tendremos que ir siempre a favor de tendencia. Entonces recuerden lo que les menciono. Es muy importante que ustedes encuentren o vean la viabilidad al momento de ver estas zonas de aquí. Cuando el mercado te confirma que va a seguir subiendo o que puede seguir bajando, cuando te haga una ruptura del último máximo. Cuando haga la ruptura del último máximo, ustedes pueden tomar una decisión, si comprar o vender. Aquí me confirma la ruptura del último máximo y entro y hago una entrada, ¡pum!, porque ya me confirmó en un extremo, en una zona de extremo. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. Me confirma la ruptura del último mínimo, ya, y yo busco una entrada en el extremo, ¿ok? Entonces es lo que vimos el día de hoy. Bueno, ¿dudas o preguntas? Estas son, acuérdense, temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos para poder hacer unas entradas y siempre tratar de buscar en este indicador. Se llama zona de la muerte, lo pueden encontrar aquí, ¿vale? Y aquí está el segmento o el horario en el cual van a poder buscar las confirmaciones que el precio te da en esos momentos o en esos puntos estratégicos como tal. Entonces, hasta ahí. Esta clase la voy a subir a mi canal de YouTube ahorita en este momento para que la puedan volver a repasar y puedan buscar y puedan practicar, que es sobre todo lo más importante que vamos a verlo, ¿sí? Ahorita en este momento la voy a subir en mi canal de YouTube. Aquí les dejo por si acaso, igual creo que ya la mayoría los tiene. Aquí, miren, aquí está la clase que les dije de la semana pasada. Estoy haciendo un complemento de esta clase. Esta va a ser clase básico, puntos y zonas para colocar posibles entradas. Y esta va complementando la que está acá. Y así voy a dando clases ahora para ir actualizando el canal. Se pueden suscribir para que les den las notificaciones de los próximos videos que voy subiendo. Así que chicos, pilas, atentos con las clases para que la puedan ver. En este momento la subo, ya en 5 minutos se las paso en el grupo para que la repasen. Bueno chicos, les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche. Chao, chao.